principal misión que tenemos los padres es llevar a nuestros hijos al Evangelio. Y esa responsabilidad no podemos dejarla en manos de otros, ni siquiera en manos de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia es muy importante porque nos va a enseñar, que el pastor puede ayudar también en momentos determinados y que la escuelita bíblica nos va a ayudar en esa labor. Pero Padre, tú tienes la responsabilidad de llevar a tus hijos al Evangelio. Esa es tu labor y esa labor te será demandada muy especialmente a ti por Dios, no a mí. No podemos hacerlo de cualquier manera, por eso ahora vamos a ver la enseñanza principal de este versículo, y esta es la segunda parte. Segunda parte, enseñanza de este versículo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, en síntesis, la principal enseñanza de este versículo es, escucha bien, que para poder cumplir bien con nuestra misión como padres, no podemos quebrantar la voluntad de nuestros hijos de cualquier forma ni por cualquier motivo. Otra vez, que para poder cumplir bien nuestra misión como padres, no podemos quebrantar la voluntad de nuestros hijos de cualquier manera y por cualquier motivo. No todo vale para que nos obedezcan. Es muy sencillo de entender, pero por nuestro pecado, por el pecado de nuestros hijos y por la dificultad de la labor, es muy difícil de poner en práctica. Luego, al exponer algunos ejemplos, veremos qué fácil es equivocarse y la cantidad de veces que lo hacemos. Pero vuelvo a repetir el propósito, ¿no? Que el propósito de esta enseñanza es para que hagamos las cosas de tal manera que esa obediencia que le es necesaria a nuestros hijos no se les haga un tormento insufrible y desistan de obedecer. Aunque no voy a ser ingenuo pensando y diciendo que todo depende del padre, porque no es así. Cumplir bien con nuestra misión como padres dependerá también de la madre como ayuda idónea y de un hijo que ha sido bien instruido desde su nacimiento. Pero es cierto que la responsabilidad principal del éxito de la enseñanza recae sobre el padre, no sobre la madre, y mucho menos sobre el hijo, sobre el pastor, sobre la iglesia o sobre la escuelita bíblica. La autoridad para educar a nuestros hijos ha sido dada por Dios a los padres. Y esa autoridad no puedo utilizarla de cualquier manera para que me obedezcan. Además, tengo que tener muy claro que el propósito no es que me obedezcan a mí, sino que obedezcan a Dios. Yo solo soy un instrumento al que le ha sido dada la autoridad para que mis hijos obedezcan a Dios y sus consejos, no a mí, ni a mi arbitrariedad, ni a mi frustración, ni a mis propias ideas. Dicho de una manera sencilla, yo como padre para ellos soy el representante de Dios. De una forma más fácil, yo para ellos soy como el guardia de tráfico. El guardia de tráfico, cuando te indica por dónde tienes que ir, no está indicándote unas normas propias de él. Es un agente de autoridad, de una autoridad superior, ¿verdad? ¿A quién obedeces? ¿Al guarda? No, obedeces a la autoridad superior. Algo similar. Por eso tengo que educar a mis hijos de tal manera que vayan aprendiendo a obedecer a Dios y no a mí, aunque parezca que es a mí a quien lo hacen. ¿Entendéis lo que digo, verdad? En sus primeros años de vida, ellos van a obedecer a Dios a través de sus papás. Y yo, como papá, tengo que ayudarles a que lo puedan hacer y a aprender. Yo no puedo dedicarme a entorpecer ese propósito que Dios quiere para ellos, que es que le obedezcan a Él. Y eso es muy difícil porque hay que ser siempre un buen ejemplo de lo que les pedimos a nuestros hijos. Por ejemplo, de nada me vale decir que no hay que mentir cuando resulta que me escuchan a mí decir mentiras. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir ser buenos padres?
Al principio de la predicación he dicho que de nada o de muy poco me valdría entender los ejemplos que hoy voy a poner sobre cómo educar a mis hijos si previamente no hay una transformación interior en mi vida. No se trata de enseñar algo que parece piadoso si previamente no ha habido en mí una transformación. Si no es en mí, muy difícilmente será a través de mí. O por lo menos Dios no quiere que sea así en el hogar. Y es que no se trata de seguir un listado de normas éticas. Por eso debemos entender que el padre cristiano no se define por lo que hace o no hace, por lo que enseña o no enseña a sus hijos, sino por quién es su dueño. Y eso les ayudará mucho a ellos a obedecer y también me ayudará mucho a mí a ser misericordioso con ellos cuando no consigan obedecer, porque a mí también me ha costado mucho aprender. De hecho, me está costando toda la vida. No digo que no haya que enseñar, de hecho es lo que estoy diciendo durante toda la predicación, estoy diciendo todo lo contrario, hay que enseñar. Lo que digo es que de muy poco me va a valer enseñar lo correcto cuando resulta que ellos ven que mi vida no se acomoda a eso que yo les enseño, cuando ven que no dependo de un Señor al que digo que me he sometido. Todos dependemos de Dios. La dependencia que de Dios tenemos todos es absoluta. Nadie puede vivir sin depender de Dios, pero en mi función como padre, esta dependencia es incuestionable. Es fundamental que yo dependa de Dios para no cometer unos errores garrafales que podrían afectar de por vida a mis hijos. Necesito de su enseñanza y de su misericordia. Yo como padre, escucha bien, porque con esto lo voy a resumir lo que acabo de decir. Yo como padre necesito pasar más tiempo con Él, con Dios, antes de pasarlo con mis hijos. Todo esto lo podremos apreciar mejor cuando pongamos los ejemplos que pondré al final. Pero resumiendo mucho la situación, podríamos decir que los padres pueden exasperar, resumiendo mucho, pueden exasperar a sus hijos por dos motivos. O cuando no les disciplinan, o cuando les disciplinan en exceso. Cuando no les disciplinan, un padre que no corrige a su hijo provoca que éste reaccione de manera violenta y responda con berrinches. Si un padre no pone reglas en casa, hará de sus hijos unos niños enojados, irritados en casa, en el colegio y en la calle, porque los niños necesitan reglas para desenvolverse en la vida. Si ves a un niño mal educado por la calle, te aseguro que a ese niño no le han puesto normas, reglas en casa. O si se las han puesto, a sus padres les da igual que las siga o no. O simplemente no son persistentes. Unos días insisten y otros no. Hemos dicho cuando no les disciplinan. Ahora vamos a decir cuando les disciplinan en exceso. Cuando un padre corrige con brusquedad, incluso con violencia, a su hijo, y no tiene en cuenta ni su edad ni su proceso de formación, ese padre exasperará a sus hijos.